Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya cerrando la semana, la primera semana laboral de este 2021. Y en el espacio de la entrevista de Hechos AM lo vamos a hacer conversando con candidatas a la Asamblea Legislativa. Vamos a conversar con una candidata del partido Vamos y también una candidata por el partido Gana. Decíamos que la campaña electoral arrancó el 27 de diciembre. Hasta ahora, sin embargo, la situación de la pandemia ha evitado que se den, reuniones grandes de los partidos políticos. Incluso el arranque de las campañas ha sido hasta cierto punto un tanto limitado por la misma situación de la pandemia y evitar las aglomeraciones ante los posibles contagios de COVID-19. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora de esa campaña electoral? Hemos visto hasta cierto punto mensajes que ya habíamos escuchado en, campañas anteriores y hasta cierto punto no hemos encontrado, novedades en cuanto a las propuestas que cada candidato va a impulsar, pero la campaña, como decíamos, apenas está iniciando. Esperemos que esto evolucione a medida que nos vamos acercando al 28 de febrero. Pero esta mañana vamos a saludar a nuestras invitadas. Como les decíamos, representan a dos partidos políticos que están compitiendo en las elecciones, que van a participar en las elecciones que se van a desarrollar el 28 de febrero. Saludamos a Xiomara Callejas, ella es candidata de Gana. Xiomara, buen día, bienvenida, un gusto saludarla. Buen día, José Manuel, gracias por invitarme. Un saludo especial a todos los salvadoreños que a esta hora los sintonizan. De verdad, gracias a Dios por encontrarme con ustedes esta mañana. Gracias. Así es, bienvenida. También saludamos a Claudia Ortiz del partido Vamos. Claudia, un gusto encontrarnos nuevamente con usted. Ya la tuvimos en camino a las urnas, aquí en el espacio que hemos abierto en Red Salvadoreña de Medios, y ahora la tenemos aquí en el espacio de la entrevista. Bienvenida. Muchas gracias, José Manuel. Buenos días a tu audiencia también en este último día de la semana laboral. Gracias por tenernos en este espacio. Un saludo también a Liliana. Va a ser un gusto poder debatir y dar a conocer nuestras propuestas. Ahora bien, pero vamos a comenzar directamente hablando, Claudia, sobre cuál es la visión que tienen ustedes en este momento de un órgano como la Asamblea Legislativa. Todos los días se escribe mucho de la Asamblea, se dice mucho de la Asamblea, pero queremos conocer cuál es la perspectiva que tienen ustedes como aspirantes a un puesto en ese órgano de Estado. Claro, bueno, no hay duda que la Asamblea Legislativa es uno de los órganos de Estado que es uno de los principales focos de corrupción del país. No solamente corrupción en lo que tiene que ver con dinero, también corrupción con lo que tiene que ver con las decisiones que ahí se toman, que muchas veces se toman y, claro, hay diputados que es conocido que tienen intereses en materias que les toca decidir también, el tema del transporte público, por ejemplo, o en temas económicos, en temas de impuestos. Entonces creemos que también hay corrupción en cómo se toman esas decisiones. Por eso una de nuestras propuestas, y personalmente es una propuesta que llevo a la Asamblea Legislativa, es reactivar la discusión de la ley de probidad. El partido del presidente ganó la campaña diciendo devuelvan lo robado, pero es hora de que devuelvan lo robado no sea solo un discurso. Estoy proponiendo una ley que realmente va a generar el marco legal necesario para que se pueda tener los instrumentos, los procedimientos y las instituciones para garantizar que se devuelve efectivamente lo robado. Pero Claudia, este es un tema que se ha debatido en muchos momentos. De hecho, se ha dicho que la ley de probidad en determinado momento estaba ya un tanto desfasada y que no se acoplaba a los tiempos que corrían en El Salvador. Exactamente. ¿Cómo espera usted lograr, ese consenso en la Asamblea Legislativa, cuando, conociendo de que si esta ley se fortalece, se le da dientes, entre las personas que tendrían que dar explicaciones a probidad serían los mismos diputados? Sí, y no estoy hablando, José Manuel, de la ley que ya existe, que es la ley para la prevención del enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Es una ley viejísima, data de los años 60, y aún así medio está funcionando. Estoy hablando de una ley de probidad totalmente nueva y moderna, que de hecho ya se propuso a la Asamblea Legislativa una vez y que entró a la Asamblea Legislativa y se desbarató toda. En una alianza entre Gana y el FMLN se aprobó una ley que resultó siendo inconstitucional. Ahora, la iniciativa de ley con base en esa sentencia la tiene la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, mi propuesta es hacer una gestión en coordinación con la Corte Suprema de Justicia para poder nuevamente ingresar ese proyecto de ley a la Asamblea. ¿Cómo lograr el consenso? Bueno, creo que es una de las labores políticas, no solo entrar en pleitos, sino justamente consensuar y hacer esfuerzos para ir cabildeando fracción por fracción y poder decirle a los colegas diputados que honren ese compromiso de luchar contra la corrupción con el que están haciendo campaña en estas elecciones.
Xiomara, ¿cuál es la visión que tiene usted de la Asamblea Legislativa como órgano de Estado y como también como una de las instituciones más cuestionadas desde la opinión pública? Bueno, mi opinión realmente, yo pienso de que hay cada momento en la historia. La historia que tenemos en este momento es la historia que el pueblo salvadoreño ha querido escribir y son los representantes de ellos que están en este momento. Por lo tanto, pienso de que todo se ha hecho de acuerdo a las exigencias de cada tiempo en el que estamos. Realmente serán los que lleguemos, los que pongamos en revisión muchas leyes para beneficio del pueblo salvadoreño. Por ejemplo, una de las cosas que yo pienso impulsar es revisar sobre la contratación de empleos para adultos mayores, para gente que pasa de los 35 años, que al final nadie le quiere contratar. Entonces yo quisiera que revisáramos la ley, lo que es el Código de Trabajo, para ver qué dientes nos da para poder ayudarle a esta gente. Porque mucho se discute que si es bueno o es malo, pero al final la población sigue estando mal. La población no sigue sintiendo el apoyo de los políticos y de la gente. Entonces necesitamos trabajar también para la gente, no solamente que sea que voy a averiguar, que voy a ver, no. ¿Qué vamos a beneficiar a la gente? Porque en todas esas cosas los que menos han sido beneficiados son todo el pueblo salvadoreño. Pero Xiomara, ¿cuál es su propuesta en sí para llevar esos beneficios al ciudadano? Porque obviamente todos los políticos hablan de beneficios, todos los políticos hablan de favorecer al ciudadano de a pie y vemos rostros, digamos, sonrientes en toda la ciudad y proponiendo diferentes cosas, como por ejemplo que le van a dar trabajo, que le van a dar bienestar. No le podemos dar trabajo, pero tenemos que crear las condiciones. ¿Cómo se materializa la propuesta? Bueno, primero crear leyes más abiertas, que puedan venir inversión extranjera, que puedan tomar en cuenta a las personas, fomentar el emprendedurismo. ¿Qué hacer con eso? Que busquemos, que creemos cómo ayudarle a la gente, porque muchas veces dice, pero hay limitantes, pero no se puede. No, yo sí, una de las cosas que pienso es que ante las crisis tenemos que crear las oportunidades. Si no nos las dan, creémoslas nosotros, busquémoslas nosotros. Entonces, por eso yo pienso de que no solamente es el hecho de las leyes, también es qué podemos hacer, a dónde podemos ir a buscar ayuda. Mira, una de las cosas que yo admiro del presidente Nayib Bukele es que él ha salido con otras naciones a que le ayuden. Entonces no se cierra que yo tengo, no, él busca ayuda internacional. Entonces yo pienso, ¿por qué nosotros los parlamentarios no podríamos hacer eso? Buscar ayuda internacional, cosa que nunca le han dado a la gente. Buscar ayudar, suponiendo hay tantas mujeres que son cabeza de hogar que no tienen oportunidades y son personas que trabajan a diario en las calles, en los mercados. Imagínense ahora con eso de la ayuda que iba para Bandesal, ha habido tantos problemas para que pueda llegar. Entonces, que con eso, para materializar eso, yo tengo que fortalecer esas leyes, yo tengo que apoyar esas iniciativas para que así la gente pueda sentir realmente la ayuda que va directamente a ellos, no solamente que sea una utopía o algo de un discurso bonito o algo sonriente, como usted dice. No, creemos las oportunidades. Si no las tenemos, creémoslas nosotros y vamos por ellas. Ahora bien, ¿cómo se están acercando ustedes, en este caso, a los potenciales votantes? ¿Cómo están buscando, digamos, la simpatía? Porque están compitiendo o están buscando llegar a un órgano de Estado que no goza precisamente de la aceptación entre los ciudadanos y que ha sido blanco de críticas en la historia reciente del país y que nos demuestran situaciones como, por ejemplo, la falta de credibilidad de un órgano como la Asamblea Legislativa. Si revisamos sondeos de opinión, aparece entre los órganos más desprestigiados, pero ¿cómo convencer al votante de que ustedes pueden hacer algo diferente desde la Asamblea? Claudia. Totalmente de acuerdo, José Manuel. Me parece que es un reto sin duda, pero mira, nosotros como partido nuevo, como partido que no nos hemos desprendido de Arena, que no nos hemos desprendido del Frente, que no nos hemos relacionado con ningún otro partido político previamente y cuyos nuestros candidatos vienen totalmente limpios, es decir, no han tenido ninguna participación ni un cargo público de elección popular con otro partido previamente, ni llevamos coalición con ningún partido tradicional ningún otro. Entonces, realmente cuando la gente ve que es un partido que aunque estamos comenzando, nos hemos mantenido firmes
en nuestros principios, en nuestras convicciones, y prueba de ello también es que nosotros estamos evitando hacer un gasto desproporcionado en publicidad en la campaña. Tomamos una decisión ética de que en esta campaña electoral no estamos en bonanza económica, estamos viendo muchísima necesidad de todas las personas que han perdido empleos, que han perdido su fuente de ingreso, que las ventas no mejoran. Entonces, creemos que lo importante es usar los pocos recursos que como partido tenemos para apoyar a las comunidades. Y más bien estamos concentrando esos recursos en hacer campañas de salud y brigadas médicas para todas las comunidades. Hemos decidido colocar esos recursos más bien en apoyo a las comunidades, en potenciar los liderazgos locales y de esa manera demostrar que sí se puede hacer política diferente, demostrar que sí se puede tener una óptica, una mentalidad distinta de lo que han venido haciendo todos los partidos tradicionales a lo largo de estos años. Y realmente nuestras propuestas también, acabo de mencionar una propuesta en un tema contundente de lucha contra la corrupción. No se trata de discursos. Te he dicho una propuesta concreta, cuál es la ley, cuál es el proyecto que queremos impulsar, cuáles son los elementos que tiene. ¿Por qué? Porque somos un partido con la autoridad moral de decir lo que está mal, porque no tenemos ningún lastre de corrupción con el que nos puedan chantajear. Entonces tenemos esa independencia para poder decir lo que está haciendo mal el Ejecutivo, lo que está haciendo mal el Legislativo y el Judicial, las alcaldías, y lo que se está haciendo bien también. No tenemos ningún reparo también en reconocer lo que se está haciendo bien. Así que con todas esas credenciales y con la trayectoria que el partido ha tenido, corta pero intachable, tenemos toda la autoridad para decir, bueno, hay una opción que no solo es un lado o otro lado como nos están vendiendo, más bien es una opción que sí promete una renovación. Muy bien, Xiomara, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se está acercando usted al potencial votante? ¿Cómo lo busca convencer de que le den una oportunidad de ocupar un curul en la Asamblea Legislativa? Bueno, José Manuel, decirte, yo estoy en las comunidades de San Salvador, yo les escucho a diario, y cuando yo hablo de que la gente no siente esos cambios, no siente esas ayudas, no siente eso, es porque a mí me lo han expresado. Hay gente, por ejemplo, que me dice, en los mesones del Gran San Salvador, del centro, tenemos muchos años de vivir aquí y nunca cambiaron nada. Y han venido todos. Entonces, ahora ellos tienen una esperanza, primero con el presidente, segundo, en que podamos cambiar no solo la imagen, sino que la realidad de la Asamblea Legislativa, que nosotros seamos parlamentarios al servicio de la gente para apoyar y cambiar lo que realmente ellos han venido experimentando por años. Quiero decirte, José Manuel, que una de las cosas que a veces me ha impactado es llegar a lugares donde hay personas de 80 años que dicen, mi situación fue esta hace 50 años, ahora es la de mis hijos, la de mis nietos, nunca cambiaron y vinieron en lo mismo. Yo pienso que sí se puede cambiar la imagen de la Asamblea, no solo la imagen, la realidad de la Asamblea. Yo pienso de que en algún momento pues los cambios generacionales se dan. Este es un cambio que tenemos que crearlo, tenemos que darlo, y sobre todo es un cambio que la sociedad exige. Por eso yo trabajo todos los días de cara y de cerca a las personas. Yo me reúno a diario con gente del Gran San Salvador, donde la gente expresa realmente qué es lo que quiere. Y decirte más allá de esto, que si yo no estuviera convencida que sí se puede, creo que no estuviera aquí. Porque una de las cosas que yo pienso es que cuando uno no puede hacer una cosa, es mejor dejar que otro lo haga. Xiomara, usted tocaba un punto importante de la situación de las personas de la tercera edad, decía personas de 80 años. Sí. En El Salvador tenemos una realidad que es muy dura y Durísima está, digamos, reflejada en las personas de la tercera edad. Primero, pensiones paupérrimas que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un ciudadano. Recordemos que a medida que la edad avanza, aparecen los achaques de la vejez y muchas veces la gente apenas recibe, digamos, una pensión que le alcanza para cubrir la comida, pero no, digamos, los gastos médicos, que no les alcanza para cubrir, digamos, la compra de medicamentos. ¿Qué decir al ciudadano sobre el tema de las pensiones? Sabemos que en la Asamblea se ha hablado e incluso hay una comisión que está viendo el tema pensiones, pero hasta ahora, digamos, se hizo la última reforma en 2017 y sería la nueva legislatura la que le tocaría trabajar en esa reforma que se considera urgente. Pero ¿cuál es la visión que tiene usted desde Ghana respecto al tema pensiones? ¿Qué decirle al ciudadano que está viviendo al centavo en estos días? Quiero dar la oportunidad
que nos dé la oportunidad de demostrarle que podemos cambiar las cosas. Así, literal. Que con la oportunidad que ellos nos den, al final el pueblo salvadoreño tiene el arma que es el voto. Él premia y castiga, y creo que en estas elecciones vamos a ver eso, vamos a ver quién es quién y qué es lo que el pueblo ha percibido. Entonces, y referente a las pensiones, sí se tiene que hacer realmente una nueva revisión de la ley, de ver cómo está en sí, cómo mejorar eso. Más sin embargo, pues ya vemos que en el nuevo presupuesto se incrementó de 200 a 304 dólares la pensión. Sabemos que es algo que no es extremadamente bastante para poder paliar todas las necesidades que los adultos mayores tienen, porque una de las cosas que yo veo es que a veces hay muchos adultos mayores a cargo de toda la familia, de sus hijos, de sus nietos, y tal vez con una pensión paupérrima, como hablábamos. Entonces es esa gente la que tenemos que apoyar, tenemos que sacarlos de eso. Incluso tenemos otro gran problema, hay una gran mayoría de gente que no está en la tercera edad, pero tampoco son jóvenes, y hay profesionales que nunca les han dado trabajo, y muy buenos profesionales, pero realmente sin una oportunidad. Entonces tenemos que crear esas oportunidades, pero para eso tenemos que legislar y tenemos que crear leyes que ayuden más a la inversión, fortalecer la inversión extranjera, fortalecer a las instituciones realmente que pueden traer aquí al país mucha inversión, porque es mentira, el gobierno no va a contratar a tantas personas, las alcaldías no pueden contratar a tantas personas, tenemos que crear las condiciones, dinamizar la economía. Incluso nuestros hermanos lejanos, que pues son nuestros hermanos cercanos, que aunque no estén en el país, pero son nuestros hermanos que están allá, ellos generan una fuente de apoyo al país. Entonces, ¿qué con eso? Podemos crear cosas que ellos puedan invertir en el país, que sean al servicio de darle trabajo a toda esa gente y que también ellos tengan una rentabilidad de esto. Pero ¿quién ha hecho eso hasta este momento? Nadie. Entonces, una de mis iniciativas es esa. Y sobre todo también ayudarle a nuestros hermanos lejanos a que tengan el derecho al voto, que en este momento ha sido negado, y ellos, igual que los demás, tienen el mismo derecho. Tienen que opinar. Se fueron por diferentes razones y por diferentes razones no están aquí, pero son ellos fuente de economía para nuestro país. Muy bien, Xiomara, me gustaría escuchar también a Claudia. ¿Qué visión tiene usted sobre el tema pensiones, Claudia? Considerando que decíamos que es un tema que está siempre en el centro del debate, pero como decíamos, se habla mucho, pero se actúa poco. Este es un tema que está en el centro del debate porque el sistema de pensiones que tenemos ha sido uno de los grandes pecados políticos de nuestro país. Un sistema de pensiones que se privatizó y que paradójicamente, de una manera muy curiosa, no beneficia ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni al Estado. Entonces, ¿a quién beneficia? Bueno, beneficia a algunos bancos, beneficia a algunos sectores y obviamente beneficia a las AFPs. Pero es necesario tener un diálogo nacional amplio para poder refundar ese sistema. Y una de las propuestas que también yo he puesto sobre la mesa y que en este momento hago de conocimiento de la ciudadanía es una propuesta para que tal vez no vamos a solucionar totalmente el tema de pensiones, pero esta propuesta lo que quiere hacer es que la comisión que reciben las AFPs no sea una comisión fija. Actualmente nos cobran la misma tasa de comisión independientemente que nuestros ahorros se hayan invertido bien o se hayan invertido mal, hayan dado mucho rendimiento o poco rendimiento. Es momento de que las AFPs también tengan condiciones de desempeño, que tengan condiciones para hacer su trabajo mejor, incentivos para hacer una mejor inversión de nuestros ahorros. Amarremos la forma en la que se cobra la comisión a qué tan bien y qué tanto rendimiento se ha tenido de nuestros ahorros. Pero esa es una parte del problema, José Manuel. La otra parte del problema es que tenemos alrededor del 70% de la población económicamente activa que no tienen acceso a las pensiones. Entonces, otro tema importante es poder ampliar la cobertura de protección y de protección previsional, de protección social. Por eso he venido diciendo desde hace meses la importancia de que nuestros líderes políticos empecemos a pensar en la creación de un estado de bienestar en el país. ¿Qué quiere decir esto? Un estado que proteja a la persona humana,
en cada una de las etapas más vulnerables de su vida. No puede ser que sigamos viendo personas que quedan a la buena de Dios. Ayer conocí a la niña Liliana en Ciudad Delgado, una señora de más de 80 años que todavía tiene que salir a vender pan y lo hace con alegría, lo hace con entusiasmo, pero la verdad es que no es justo que una persona mayor, y todos conocemos muchas personas que, como decía Xiomara, mantienen a su familia o se mantienen a sí mismos. Es necesario apostarle a una pensión universal para los adultos mayores, que se quitó en este gobierno ese apoyo que tal vez no funcionaba de la mejor manera, pero lo importante hubiese sido poder dar ese apoyo, sobre todo ahora en un momento de pandemia donde son las personas adultas mayores quienes tienen la mayor vulnerabilidad para caer con la enfermedad del COVID-19 y quienes tienen más factores de riesgo. Entonces es necesario que protejamos a esas personas, porque después de trabajar toda una vida y de pagar impuestos toda una vida, lo menos que se podría esperar de un Estado que respete la dignidad humana es que hay una protección para todas las personas. Y para eso necesitamos recursos, y podemos hablar más adelante de algunas propuestas también en tema fiscal, donde creo que es necesario también ver que para lograr todo esto necesitamos más recursos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos hoy con candidatas a diputadas por el partido Vamos y con el partido Gana. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Tenemos más temas que plantearles en esta mañana de viernes, cerrando la primera semana laboral de este mes de enero. Vamos a la pausa. Mañana de viernes, aquí en Hechos AM, hoy estamos conversando y estamos conociendo a candidatas a diputadas por dos partidos políticos, por el partido Vamos y por el partido Gana. Nos acompaña Xiomara Callejas, candidata por Gana, y también nos acompaña Claudia Ortiz del partido Vamos. Decíamos, estamos conociendo cuáles son sus planteamientos ante las realidades que vive El Salvador, pero también estamos conociendo cuál es la perspectiva que tienen sobre un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Para ustedes, Xiomara, ¿cuál debe ser el rol de un diputado en la Asamblea Legislativa cuando en determinado momento se ha dicho de que muchos diputados llegan a ese órgano de Estado, pero que muchas veces no hablan, no argumentan y únicamente se ciñen a las líneas que les dan los partidos o las dirigencias de sus partidos? Para ustedes, ¿cuál debe ser el rol, digamos, de un legislador de cara pues a los tiempos que corren en El Salvador en este 2021? Bueno, en primer lugar, estar de cerca con la población que lo eligió y llevar consultas ciudadanas. Tal vez no se han hecho hasta ahora, pero sí hacerlas. Si hay un tema espinoso, un tema que puede generar polémicas, ir a la gente que lo eligió y decirle, mire, y de acuerdo a eso, tomar las decisiones que hayan que tomarse, porque al final es el pueblo que los tiene aquí. Pero en determinado momento usted, digamos, votaría en contra tal vez de las disposiciones que su partido tome. Realmente sería de evaluarlo, no podría decírselo en este momento, porque es el pueblo el que me va a decir cuál o qué debo hacer. Claudia, ¿qué dice usted sobre este punto? Porque decíamos, cada partido tiene en determinado momento una representación, a veces una representación que no es muy amplia, pero en otras ocasiones sí. Pero, como decíamos, hay diputados que jamás hablan, solo únicamente presionan el botón, como muchas veces se ha mencionado esta frase, que presionan el botón en el salón azul. Entonces, digamos, ¿cuál debería ser el rol de un diputado a la hora, si en determinado momento, digamos, su partido le está diciendo que vote por algo en lo que no está de acuerdo? Sí, yo creo que la Constitución es muy clara. El artículo 125 dice que los diputados no están sometidos a un mandato imperativo. Eso quiere decir que la forma en la que ellos representan al pueblo tiene que ver con sus principios personales por los cuales fue elegido. Y tiene que ver con la manera en la que la gente vio en esa persona el criterio suficiente para tomar decisiones con base en los intereses de su mismo electorado. Me parece que el tema de votar o no independiente del criterio del partido es un tema que para la población es muy importante, porque lo que hemos visto normalmente en temas, por ejemplo, como el que ya te mencioné, la ley de probidad, o la ley de extinción de dominio a la que se le hicieron reformas nefastas que beneficiaban a los corruptos, donde votó Gana, votó el FMLN, Arena, ni siquiera apretaron el botón, tuvieron la cobardía de simplemente no votar ni sí, ni no, ni abstención, simplemente estaban sentados y no apretaron el botón. Entonces todas esas situaciones son totalmente cuestionables. Por lo tanto, creo que es importante
decirle a la población algo. En el caso personal del partido Vamos, a los candidatos se nos ha dado una línea. Voten según su conciencia. A partir de ustedes ser electos diputados, ustedes son funcionarios que se deben a la Constitución y a las leyes. Y en todo caso se deben a los principios establecidos en los estatutos del partido. Porque también la gente vota por una bandera y vota por unos principios y por unos valores que espera que el diputado también represente. Pero no estaríamos dispuestos a votar de una manera coaccionada, obligados por una cúpula partidaria. Y ese ha sido el lineamiento que se nos ha dado. Yo no creo que en otro partido se hable de estas cosas. Y también importante decir, en el tema de la ley de probidad que estoy proponiendo, no solo quiero impulsar que se presente una declaración de patrimonio, también que junto a la declaración de patrimonio se presente lo que se le llama una declaración de intereses. Es decir, que usted como funcionario público declare quién está detrás, quién le ha financiado su campaña, en qué juntas directivas de empresas o de ONGs está, por ejemplo, a quién le debe dinero, todas esas relaciones económicas vamos y personales. Vamos al punto, Quisiera terminar de explicar eso porque es muy importante. Es decir, esto es lo que hace blindar al funcionario y poder decir de antemano, de tomar una decisión, qué cosas tiene detrás, qué relaciones tiene detrás que le podrían afectar en la imparcialidad al tomar una decisión. Pero vamos al punto, ¿cómo está financiando usted su campaña? Bueno, mi campaña está financiada totalmente con fondos del partido Vamos, que a su vez he sabido públicamente que su principal financista es el señor Josué Alvarado, secretario general del partido, con base en las ganancias de sus empresas, ¿verdad? De las empresas en las que él ha tenido mucho éxito en el exterior, y lo digo abiertamente, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Porque justamente es lo que la ley nos manda, a ser transparentes, y al final de la campaña ustedes van a poder saber de manera pública, de manera fehaciente, cómo se ha financiado mi campaña y cómo se ha financiado también el partido Vamos. Xiomara, ¿cómo está financiando usted su campaña? De manera personal. Le confieso, algunas personas tal vez me regalan algún refrigerio, otra clase de apoyos, pero de manera personal, mi esposo y yo tenemos empresas de publicidad y disco móvil. Igual pues tengo mi trabajo y de eso me financió la campaña. Muy bien, hay, como decíamos, diferentes temas que ponen en el centro del debate a la Asamblea Legislativa. Mucho se habla de los ingresos que tiene un diputado, se habla de los bonos, de los viajes que han sido tan cuestionados, digamos, siempre en el tema de este beneficio que reciben los legisladores. Hace un tiempo se hablaba también de los seguros médicos, que eran, digamos, un beneficio que eran diferente al resto de empleados públicos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que pone, digamos, en el centro de debate a los legisladores en determinado momento? Algunos diputados se han escudado y han dicho, miren, pero lo mismo está pasando en instituciones del Ejecutivo y ¿por qué solo se cuestiona a la Asamblea? Digamos, la Asamblea siempre ha estado en primera línea con este tipo de cuestionamientos. Claudia, ¿qué piensan ustedes desde Vamos sobre los beneficios que reciben los diputados cuando llegan a la Asamblea Legislativa? Los beneficios económicos. Sí, es muy importante decir que los beneficios económicos, los privilegios indebidos deben terminar, sobre todo porque estamos en una situación económica donde la población se está apretando el cincho, donde la población está teniendo dificultades muy grandes. Definitivamente creo que es importante evaluar la manera en la que, por ejemplo, se han asignado los salarios de los diputados. En el pasado hemos visto cómo han sido los mismos diputados quienes se han subido el salario porque son ellos quienes aprueban la ley del presupuesto. Eso es un conflicto de intereses. Sería más correcto, por ejemplo, que exista una comisión técnica, una comisión independiente dentro de la Asamblea Legislativa que no tenga influencia en ningún partido político, que con base en parámetros económicos, la inflación, el costo de la vida, pueda determinar cuánto es lo justo que debe pagársele a un diputado. Y hay otro tema, el tema de los gastos de representación, que son excesivos. Creo que tenemos por un lado el salario nominal de los diputados, que lo podemos ver en la ley de salarios, pero al mismo tiempo hay un remanente o hay un monto que es un monto de gastos de representación, que dicho sea de paso no paga impuestos. Entonces eso también habría que revisarlo, porque ingreso es ingreso, y si no se está ocupando para cuestiones diferentes de los gastos personales, sería importante también
que si la población paga impuestos, pues también los diputados en esa parte de los gastos de representación sean incorporados y seamos sinceros de cuánto es que ganan realmente y podamos también contribuir como funcionarios a la hacienda pública. Además, creo que es importante decir todo el tema relacionado a los asesores. Ese es uno de los principales problemas de corrupción en la Asamblea Legislativa. Cómo se contratan familiares, cómo se contratan personas que han sido activistas dentro de los partidos políticos y se les dan plazas en la Asamblea Legislativa para que sigan siendo activistas. No trabajan para usted, no trabajan para darle un buen servicio al pueblo, en la casa del pueblo. Trabajan para que el partido político pueda hacer campaña en época electoral. O también es una manera de financiar a los partidos políticos, contratar personas, un gran número de colaboradores, que al final de cuentas lo que hacen es depositarle su salario al partido ya fuera de la Asamblea Legislativa. ¿Debería reducirse la planilla legislativa? Hasta actualmente la Asamblea tiene alrededor de 2.000 empleados. 2.000 empleados, ese es el dato que se maneja, un presupuesto anual de 58.3 millones de dólares. Desde su punto de vista, Claudia, ¿debería reducirse o evaluarse detenidamente, digamos, cada uno de los puestos en la Asamblea? Totalmente, creo que esto le daría una legitimidad y una solvencia moral mayor a la Asamblea Legislativa. Y si el presidente de la República y los partidos que están en coalición con él tanto atacan a la Asamblea Legislativa por estas cuestiones, lo mínimo que podemos esperar es que se tomen medidas. Si dicen que van a tener mayoría en la Asamblea, pues que se tomen medidas para esto. Nosotros desde el partido Vamos tenemos claro cuáles son las situaciones que hay que mejorar en la Asamblea Legislativa y estamos dispuestos a hacerlo. Es más, les tiramos la pelota a su cancha, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, del protocolo de entendimiento que se hace al principio de la legislatura. Muchos candidatos de Nuevas Ideas, por ejemplo, he escuchado que dicen que debería hacerse público el protocolo de entendimientos. Pues yo quiero ir más allá, ¿por qué no hacemos públicas y televisadas las negociaciones del protocolo de entendimientos, que es donde se reparte quién va a estar en la junta directiva, a quién le van a dar qué oficina, qué tipo de bonos van a recibir y toda otra serie de cosas, que es el momento donde en la Asamblea Legislativa se reparte el poder? Entonces, ¿usted renunciaría a los bonos que reciben los diputados 2 veces al año? Yo creo que sobre todo en una situación en la que estamos actualmente, donde el dinero no nos va a alcanzar para hacer todo lo que el país necesita, es necesario hacer un gesto de austeridad y también demostrarle a la población que si estamos pidiéndole que hagan sacrificios, si vamos a necesitar, por ejemplo, algún tipo de aporte adicional para poder financiar lo que se necesita financiar dentro del Estado, también los servidores públicos hagamos un gesto. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el gabinete de gobierno y la presidenta se bajaron el salario para poder ponerse en la misma situación que la población, en la cual iba a entrar en recesión económica y que se iban a tomar medidas de cuarentena en ese país muy estricta para afrontar la pandemia, y fue exitoso, porque de nada sirve que la población esté cargando. Ayer me decía esta señora que les digo, no es justo que los gobernantes sacrifiquen a la gente, y es correcto. Es que ser representantes de la población no implica nada más decir cosas bonitas, decir palabras bonitas, contar anécdotas o decir lo que la gente quiere escuchar. Es ponernos o todos en el suelo o todos en la cama, ¿verdad? Entonces creo que sobre todo en una situación como la que estamos en el país actualmente, y para poder bajarle un poco a ese rechazo que tiene la población hacia la Asamblea Legislativa, es necesario demostrar que queremos aportar y que queremos hacer también sacrificios por el país. Ahora, creo que sí es importante que un funcionario público tenga un salario de acuerdo a su responsabilidad, pero no abusar, pero no excederse, por ejemplo, en gastos de viajes, en gastos de representación, en contratación de asesores. Podemos tener una planilla de asesores de lujo con eso que se gasta actualmente, incluso tener una buena planilla de asesores y de colaboradores que realmente den un servicio a la población, pero que sean eficientes, con mucho menos dinero. Muy bien. Quiero escuchar a Xiomara. ¿Qué piensa usted de todo el punto que estábamos planteando, Xiomara, respecto, digamos, a los beneficios que reciben los diputados, a los bonos, a los viajes, que ha sido, digamos, uno de los centros de crítica del trabajo de los legisladores y que en determinado momento la ciudadanía ha resentido mucho? Bueno, en lo personal realmente ha habido abuso, eso no lo vamos a discutir.
Yo sí quiero decirle que si me dieran o no bono, yo siempre lo he invertido en la gente. Y ahí está la gente que le puede contestar lo mejor. Entonces, si tengo o no tengo bono, realmente para mí no es un problema. ¿Usted es empleada legislativa? Sí, exacto, desde hace 10 años. Soy la jefe de Arte, Cultura y Deportes de la Asamblea Legislativa. Y siempre he invertido en la gente. Entonces, por eso a mí realmente no me molesta que hablen de ese tema, porque yo sé, es más, tengo asociaciones enteras de artistas, asociaciones de piñateros, por ejemplo, gente a la que yo siempre le ayudo. Y no le ayudo de la Asamblea Legislativa como lo hacen parecer los que no conocen mucho de la Asamblea Legislativa, sino que lo hago de manera personal. Entonces yo si me dijeran, Xiomara, no vas a tener bono, por mí no hay ningún problema. Xiomara tiene bono igual, o sea, porque yo siempre lo he invertido en la gente, porque conozco las necesidades de la gente. Y cuando yo le digo de que sí, yo voy al centro de San Salvador, yo comparto con ellos, estuve en el Parque Zurita una tarde de estas, y la gente me dice, nunca vinieron. Entonces, yo no podría estarle hablando, diciéndole a usted, Manuelito, qué voy a hacer en el futuro. No, yo estoy hablándole de lo que estoy haciendo en el presente. Muy bien, pero ya que usted conoce, digamos, los entretelones de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, ¿qué piensa cuando se habla de la cantidad de trabajadores que tiene este órgano de Estado? Son 84 legisladores que tienen, digamos, un buen número de trabajadores a su servicio. Estamos hablando de una planilla que ha crecido de forma exponencial y que ha llegado a 2.000 empleados. Bueno, en primer lugar, yo tendría que decirle que ha sido de acuerdo a los criterios de las personas que han manejado la Asamblea Legislativa. No podría hablar de los criterios que ellos tuvieron para hacerla más grande o mantenerla. Sí le puedo decir de que el legislar no se ve, ese se siente en la población. Entonces, podríamos decir que hay muchas cosas que se hacen dentro de la Asamblea Legislativa que la gente desconoce, que hasta que están ahí se dan cuenta. Y eso no lo hacemos solo nosotros, todos los parlamentos del mundo lo hacen. Entonces sí decirle que habría que evaluar esos criterios. Como vamos a hacer una asamblea nueva, en base a eso tenemos que evaluar lo sucedido y lo que ha pasado y lo que requiere la población actual, porque sobre todo será el soberano, que es el pueblo, el que nos dirá y el que le dará a cada uno lo que se merece. Entonces, en este caso, vamos a esperar qué decide el pueblo para que así podamos tomar determinaciones, porque yo le podría decir que puedo hacer muchas cosas, pero ni tan siquiera puedo salir electa. Entonces, yo sí le puedo decir que yo le propongo al ciudadano que gobierne con nosotros, que esté con nosotros, y no solo yo, mi partido lo hace. Nosotros vamos más allá de ganar a la gente con cosas, ganamos su corazón. Por eso le decía, a mí no me molesta si me dicen, Xiomara, ¿te dan bono o no te dan? No, yo siempre lo he invertido en la gente. Y tengo cómo demostrárselos, o sea, yo no tengo nada que esconder. Soy una persona sencilla, vivo pues como todos los salvadoreños, la gente que está cerca de mí lo sabe. E igual pues yo pienso de que deberíamos de esperar realmente qué va a pasar, porque tenemos un gran compromiso. Xiomara, una pregunta. ¿Cómo ve usted la participación de mujeres en política en El Salvador? Sabemos que la población femenina es la más numerosa en el territorio salvadoreño, pero la que está menos representada, digamos, en las decisiones a nivel político. ¿Cómo ve usted la participación? ¿Cuál es la apertura que tiene Gana hacia la participación de las mujeres en política? Pues difícil, Manuel. Comentarle que, de hecho, yo estuve en el partido anterior. Y en el partido donde estuve antes de que formáramos Gana, porque yo le digo muy orgullosa, yo soy fundadora de Gana, tomamos el reto junto a los 12 diputados pues, que decidieron de Arena, de irnos a formar Gana. En ese partido, en Arena, yo sufrí mucha violencia política. Es más, a mí me eligieron en una convención para que fuera diputada en el 2008. Yo nunca he sido diputada, le aclaro. Y 3 alcaldes y un diputado me obligaron a renunciar y a que me quitaran cuando ya hasta me habían nombrado en la comisión, en la Asamblea General. Entonces decirle que para nosotros las mujeres no es fácil, nunca ha sido fácil. Si una cosa tengo es que yo entiendo a las mujeres. Nosotros nos levantamos pensando en toda la familia y nos acostamos pensando en toda la familia. Y tras eso yo he notado, Manuel, que la gente, las mujeres sobre todo, a veces se sienten asustadas de la situación política.
y prefieren mejor a veces no participar. Sí, no es fácil, pero yo les hago un llamado a todas las mujeres, que tenemos que ser perseverantes, porque somos las mujeres las que elegimos a todos los hombres que están en los puestos de poder. Entonces nosotros también tenemos que saber que las mujeres tenemos que unirnos y trabajar para las mujeres. Cuando yo le hablaba del emprendedurismo, yo sí estoy preocupada porque hay muchas mujeres, sobre todo ahora, que están experimentando más problemas que antes, porque la pandemia ha venido a descubrir muchas cosas, Manuel. Entonces, eso tenemos que hacerle hincapié a las mujeres. Hay gente que dice, mire, si yo no trabajo, no como, pero los políticos cómo definen su vida, cómo deciden cómo usted va a vivir. Entonces, por eso yo les hago una invitación a las mujeres que trabajen en política también, que se metan, que opinen y que aporten y que apoyen también a las candidatas mujeres. Muy bien. Claudia, ¿qué piensa usted sobre esto, la participación de la mujer en política? Porque esto viene amarrado a decisiones también que se pueden tomar a favor de ese grupo poblacional que decíamos es el más numeroso en El Salvador. Sí, de hecho hay estudios que han mostrado que cuando las mujeres somos electas en cargos de responsabilidad pública, se toman más decisiones orientadas a la política social, a la política de apoyo a las familias, a la educación, por ejemplo, a la salud. Eso hay datos que lo demuestran. Sin embargo, también es evidente que para las mujeres es más difícil poder entrar en un rol político por diferentes factores. En primer lugar, hay mucho temor a la violencia política, como ya lo decía Xiomara, tanto en las redes sociales actualmente, donde cuando se le ataca a uno al ser mujer, tiene que ver con temas relacionados a la sexualidad o tiene que ver atacar la inteligencia o la apariencia de las mujeres. Y eso le da miedo a muchas otras mujeres, pero creo que algo aún más importante es lo que tiene que ver con cómo se concilia el tiempo con la familia, las responsabilidades en la casa, con el trabajo y también en el ámbito político. Sí, creo que es importante también llevar a cabo propuestas y de hecho las llevamos como partido y también mi candidatura está haciendo propuestas para ayudar a balancear y a conciliar el tiempo familiar con el tiempo laboral o incluso aplica lo mismo para los roles políticos que también demandan mucho tiempo. Por ejemplo, una de las propuestas que tengo es que se instaure la licencia de paternidad por un mes por lo menos, porque también tenemos que promover que sean los compañeros hombres quienes también en la pareja asuman responsabilidades y compartan el tiempo, porque al final la moneda de cambio entre las mujeres y los hombres en lo que tiene que ver con los roles de cuidado de la familia, de cuidado del hogar, es el tiempo. Las mujeres nos desvelamos más, ganamos menos y trabajamos el doble. Entonces es importante que esta situación se empiece a balancear porque tanto hombres y mujeres tenemos derecho a trabajar, a participar en política, a ser líderes en nuestras comunidades y todo eso demanda tiempo. Muchas mujeres están defendiendo el derecho, dicen, a abortar. Yo creo que la mayor cantidad de mujeres en este país necesitamos tener acceso a cómo cuidamos a nuestros hijos. Estamos más preocupadas de cómo hacemos para cuidar a nuestros hijos y salir a trabajar que en otros temas, ¿verdad? Y estamos también más preocupadas en que tenemos que tomar a veces una difícil decisión entre tener un empleo y también cuidar a nuestra familia. Yo creo que tiene que llegar el momento donde ya no tengamos que decidir entre una cosa y la otra y la sociedad nos dé condiciones a las mujeres, a las familias, para poder tomar todos los roles que queramos hacer, todas las funciones que queramos desempeñar en la sociedad, porque podemos aportar muchísimo, como ya lo hemos dicho. Muy bien, les queremos agradecer, Xiomara, Claudia, por estar aquí esta mañana, por venir a conversar con nosotros para que también el ciudadano les pueda conocer, porque recordemos que estamos ya muy cerca de las elecciones el 28 de febrero. Hoy hemos conversado con candidatas por el partido Gana y por el partido Vamos. Les agradecemos su compañía y les deseamos pues suerte en esta carrera que han emprendido. Sí, muchas gracias, Manuel. Un saludo especial para todos los que nos ven a esta hora de la mañana, para su audiencia. De verdad, pues estamos a las puertas de las elecciones. Yo les reitero, mi compromiso es con las mujeres, mi compromiso es con el pueblo salvadoreño. Mi única coalición es con Dios y con el pueblo salvadoreño. Espero su voto de verdad y espero me respalden. Yo sabré recompensarles. Así es que
pues aquí estamos. Muchas gracias, Manuel, y espero pues estar aquí otro día para que podamos hablar más de lleno de mis propuestas. Igualmente, muchas gracias por dedicarnos tiempo en esta entrevista, y si a usted le han parecido estas propuestas y esta filosofía de trabajo y de pensamiento del Partido Vamos y de mi persona, también le pido que nos acompañe con su voto. Soy candidata a diputada por San Salvador, Partido Vamos, Casilla 1. Muy bien, nosotros así despedimos el espacio de la entrevista correspondiente a este viernes. Como decíamos, está entrando ya pues la efervescencia de las elecciones. Estamos ya muy cerca del 28 de febrero. La campaña para diputados comenzó el 27 de diciembre y estamos ya avanzando en este mes de enero, que se considera crucial para que usted conozca las propuestas y los planteamientos de los diferentes candidatos. Con eso nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida con más de Hechos AM.